Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Marvel. Nombre de la novela, La fiebre mecánica en Marvel. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 100. Luego, simplemente deja que el mundo entero sea testigo del poder que ostenta. Su capacidad de combate personal solo debe ser una parte del poder que posee, no la totalidad del mismo. Pensando en esto, dijo. La Reina Roja. La proyección virtual de la Reina Roja apareció y dijo. Caballeros. Nolan comenzó. Preparen a nuestros grandulones. Es hora de demostrarle al mundo el poder de lo que es Martin. Sí, señor. El equipo correspondiente se encuentra en la fase de preparación final y se espera que esté plenamente operativo en 3 minutos. Nolan se puso de pie. Camina hacia un lado. Llegamos al muro. Una puerta invisible se abrió automáticamente. Se reveló el traje de combate que llevaba debajo. Este es un traje de combate completamente diferente al traje de la del 10. Traje motorizado Delta Sexto. Se trata de un traje de poder equipado con una superbatería y que utiliza materiales de alta tecnología para amortiguar y proteger el cuerpo humano al tiempo que mejora sus capacidades. Incluso después de que Nolan hiciera varias revisiones. Pero además del hecho de que la ropa es cada vez más práctica, razón por la cual la prefiere. Las mejoras en el cuerpo humano ya no son suficientes para satisfacer las expectativas de Nolan. Al menos, como dijo Tony Stark. Ese traje de poder era un objetivo mucho más grande en comparación con su serie Mark. Y este es el escenario al que se enfrenta ahora. Se trata de un exoesqueleto cuyo rendimiento supera por completo al del traje motorizado Delta Sexto. Empieza de vestirte. Acompañado por la voz de Nolan. La armadura martillo de Thor se abre automáticamente. Al mismo tiempo, aparecieron varios brazos robóticos para ayudarle a ponerse la armadura del martillo de Thor. La armadura del martillo de Thor es del juego Halo. Se trata de una pequeña armadura diseñada específicamente para supersoldados. Utiliza baterías de fisión nuclear como fuente de energía y un reactor de fusión nuclear en miniatura para proporcionar energía a la armadura. Con fuentes de energía prácticamente ilimitadas, también posee una armadura con energía prácticamente ilimitada. También está equipado con un sistema de propulsión a chorro de bajo impulso. Esto le permite realizar vuelos de corta distancia. Dejando de lado la desventaja de no tener la capacidad de volar largas distancias. El rendimiento de esta armadura supera por completo al de la serie Mark de Tony Stark. Además, en lo que respecta al armamento. Eligió las armas de plasma que la tercera capa de la colmena acababa de desarrollar, entre las que se incluían una pistola de plasma de largo alcance y una espada pesada para el combate cuerpo a cuerpo. Lleva puesta la armadura del martillo de Thor. Sin duda alguna, es el mejor superhéroe del mundo. La pantalla de datos del casco del martillo de Thor se iluminó. Activar. Al momento siguiente. Una explosión de energía surgió repentinamente desde detrás de Nolan. Solo por un momento. Entonces Nolan voló hacia adelante. Mientras tanto, un grupo de T-1000, pilotando mechas de combate con exoesqueletos y Apu, permanecían en alerta. Ya es suficiente. Era imposible que pudiera revelar todos los secretos de la colmena. Eso sería demasiado llamativo. Y en este momento, Bruce Banner ha vuelto a su forma humana. Pero, bajo la amenaza de Emil Bronsky. Samuel Stern acabó inyectando las células de Hulk en el cuerpo de Emil Bronsky. Emil Bronsky ansía el poder. Para tal fin, él puede hacerlo a cualquier precio. Se convirtió en un soldado de élite tras haber recibido 2 inyecciones del suero del supersoldado. Y ahora descubre que podría convertirse en Hulk. Por supuesto que sintió la tentación. Posteriormente, las células de Hulk entraron en el cuerpo de Emil Bronsky. El rostro de Emil Bronsky estaba contraído por la rabia. Las células de Hulk y las supercélulas de su cuerpo comienzan a reaccionar rápidamente. Gritó de agonía. El intenso dolor era insoportable, incluso para él. Afuera. Todos oyeron el sonido. El general Ross frunció el ceño. ¿Casco? No era la primera vez que veía a Hulk. Por supuesto, se nota que este rugido no es exactamente igual al rugido de Hulk. Pero si no es Hulk, ¿entonces qué es? Pronto lo supo. Acompañado de densas columnas de humo y polvo. Bruce Banner salió tambaleándose de la casa. Pero los gritos en el interior parecían continuar. Vi a Bruce Banner. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente. Lo que sigue es el miedo a lo desconocido. El siguiente segundo. Auge. La habitación explotó. Entonces, una figura saltó repentinamente. Con un golpe seco, cayó al suelo. Este monstruo medía al menos 4 o 5 metros de altura.
Ni siquiera Hulk ha alcanzado tales alturas. Es importante saber que la altura y la fuerza de Hulk cambian con su ira. Aún así, el Hulk más fuerte que habían visto jamás medía tan solo 3 metros de altura. Rugido. Después de que el monstruo salió corriendo. Al ver al ejército, dejó escapar un largo rugido. Todos observaban con nerviosismo, tragando saliva con dificultad. El general Ross parecía receloso. Hulk, pelea conmigo. El general Ross sintió una extraña sensación de familiaridad al oír aquella voz. Entonces, su expresión cambió ligeramente y dijo: Capítulo 101. ¿Emil Bronsky? Miró al general Ross con asco. En ese momento, ya no era un guerrero. Más bien, ellos son los gobernantes. Ya había intuido lo que era el verdadero poder. General Ross, míreme ahora, qué perfecto me veo. Se miraban los cuerpos con asco, sin sentir miedo ni incomodidad. Lo único que sentía era emoción. Los tanques que lo rodeaban ni siquiera eran tan grandes como su cuerpo. Le entusiasmaba la poderosa energía que emanaba de su cuerpo. Este es su yo más perfecto. Falso. El general Ross maldijo. Bruce Banner ha sido capturado. Pero en este momento la atención se centra en, ya no es Bruce Banner. Fuego. Al instante siguiente, todos los guerreros comenzaron a disparar contra la abominación. Pero, inútil. Las balas alcanzaron a la abominación, pero ni siquiera le causaron dolor. Los tanques no pueden disparar fácilmente en zonas urbanas como esta. Se rió con absoluto asco. Ni siquiera Hulk tiene ese tipo de poder. Ahora mismo es el más fuerte. Contemplando las abominaciones que se yerguen en medio del fuego cruzado. En el helicóptero de noticias que sobrevuela la zona. Todos los periodistas estaban tan conmocionados que casi se quedaron sin palabras. Espectadores, querido público, hemos visto un monstruo. Un monstruo que ningún ejército podría vencer. Maldita sea, ¿alguien puede decirme qué pasó? Durante un tiempo, afortunadamente, el general Ross desplegó de inmediato el robot de combate con exoesqueleto APU. Solo gracias a su enorme potencia de fuego se pudo detener el avance de las abominaciones. Pero, ¿qué hacer ahora? Justo cuando todos se sentían melancólicos. Una voz altiva resonó. Oye, grandulón, ¿sabes qué? Pareces un montón de mierda. Y capítulo 67 Horror y abominación. El odio se giró bruscamente para mirar en la dirección de donde provenía el sonido. Tony Stark está volando por el cielo. Aunque no puedas ver su expresión, cualquiera que lo conozca lo sabe. La expresión de Tony Stark en ese momento debió de ser arrogante. Hombre de hierro. Sus ojos estaban llenos de odio e ira. Aunque lo único que ve es poder. Pero aún así no le gustaba el título. Porque incluso él mismo sabía que el color de su cuerpo era realmente muy malo. Al momento siguiente. Saltó hacia Tony Stark. Su inmensa fuerza hizo que su salto fuera increíblemente poderoso. En un abrir y cerrar de ojos, estaba junto a Tony Stark. Tony Stark se sobresaltó. Por suerte, reaccioné a tiempo y lo esquivé. Cuando el odio llega. Ya han logrado escapar del cerco militar. Mira esta escena. El rostro del general Ross se puso verde. Su misión esta vez era capturar a Hulk. Pero ahora. Aunque Hulk lo atrapó. Pero creó un monstruo aún más aterrador. Si le dejamos campar a sus anchas en Harlem. Aunque tuvo innumerables logros militares. Pero creía que su propio destino probablemente tampoco sería bueno. Afortunadamente. El odio no huyó. En cambio, saltó directamente de vuelta al centro del campo de batalla. El general Ross exhaló un leve suspiro de alivio. Su rostro también palideció. Emil Bronsky es demasiado arrogante. Justo cuando entró. Agarró un tanque. Entonces, en tan solo unos instantes. Destrozó ese tanque por completo. En sus manos, la boca del cañón, de acero fundido, se doblaba con la misma facilidad que si estuviera hecha de arcilla. Eso es un tanque. Maldita sea. Envíen a todos los Terminator T-800. El general Ross gritó. Decenas de Terminators comenzaron a operar simultáneamente. Mientras tanto, el fuego continuó sin interrupción. Una represión frenética del odio. La supresión de fuego del mecha de combate con exoesqueleto APU es efectiva. Este robot utiliza balas de gran calibre. Incluso cuando el odio se manifiesta, se experimenta un dolor insoportable. Rugido. Rugió de odio. Pero no se atrevió a atacar. Tampoco pudieron cobrar. Estos mechs APU no podían hacerle daño. Pero el dolor insoportable le preocupaba. No estaba seguro de si sus vulnerables ojos podrían resistir la potencia de fuego del robot APU. Pero aún así. El odio permanece intacto. Semejante poder y capacidad defensiva están exagerados hasta límites insospechados.
Aprovechando esta oportunidad, decenas de Terminators, armados, se abalanzaron sobre la abominación. Capítulo 102. El general Ross tenía una gran confianza en el Terminator. Cabe destacar que estos Terminators fueron capaces en una ocasión de plantar cara brevemente a Hulk. En aquel entonces solo había unos pocos Terminators, pero ahora hay docenas al mismo tiempo. Tal poder. No creía que ese odio pudiera lograr nada. Mientras tanto, Tony Stark vio cómo los Terminators se abalanzaban sobre él. También frunció los labios y no continuó el ataque. Yo solo lo observé desde la barrera. Estos son asuntos que competen a los militares. Si los robots militares pueden con ello. Estaba contento de poder tomárselo con calma. Sin embargo, en realidad no veía a esos Terminators en su mente. Después de todo y todos ellos son simplemente robots. En aquel entonces, se había burlado de la fuerza de esos Terminators. Está claro que no ha cambiado de opinión. Incluso menospreciaba a esos robots. Porque su traje de batalla se actualiza constantemente. Todos los aspectos de su desempeño han mejorado notablemente. Ahora se ha actualizado a la 5ª generación. Para hacer frente a un enemigo poderoso. Esta generación de trajes de combate está equipada con bastantes armas. Hablando de eso, Nolan lo que provocó todo esto. La razón es sencilla. Los mechs de Lockheed Martin se están actualizando demasiado rápido. Decenas de vehículos Terminator avanzaron a toda velocidad. Tiene un aspecto espectacular. Todos esperaban con impaciencia sus efectos. Justo cuando ambos bandos estaban a punto de entrar en contacto. Los mechs de la APU cesaron su ataque. Comienza la recarga y el reabastecimiento. Estas grandes máquinas, si bien poseen una gran potencia de fuego, están limitadas por su coste. Por lo tanto, la tasa de fallos no es baja y, lo que es más importante, las balas se consumen demasiado rápido. Además, la boca del cañón se calienta con mucha facilidad. Todos estos son temas que requieren atención. Y en este momento. Auge. Hubo una explosión. Los primeros Terminators y Abominations chocaron. El Terminator posee muchísimo poder. Además, la superaleación utilizada en el exterior es extremadamente resistente. Eso es suficiente para evitar que el odio los destruya fácilmente. Además, hay una gran cantidad de ellos. Efectivamente, ejerció cierto grado de represión sobre el odio. Sin embargo, el odio se adaptó rápidamente a este ataque. Un cuerpo enorme, portador de un poder inmenso. Cuando se enfrentaba a él, dejaba a estos Terminators prácticamente tan indefensos como a polluelos. Al ver esto, ni siquiera Tony Stark pudo quedarse quieto. Ese maldito monstruo. Si se le permitiera deshacerse de todos estos robots. Ni siquiera él estaba completamente seguro de poder hacer frente a este coloso. Jarvis. Tony Stark gritó y voló hacia Abominación. Se lanzó el misil montado en el hombro, lo que indicaba que el jugador había elegido unirse a la batalla. Trasero. El general Ross, al observar la situación, intuyó que algo andaba mal. Miró a Bruce Banner. Llévenselo. El general Ross hizo un gesto con la mano. No se trata solo de Bruce Banner. Incluso sintió que debía retirarse. Esos helicópteros de noticias sobrevolando la zona. Cada uno de ellos elevó conscientemente su propio nivel. No querían ser atrapados por ese monstruo. Todos los periodistas hablaban con un sentimiento de desesperación. Dios mío, probablemente no haya fuerza en el mundo que pueda detener a semejante monstruo. No sabemos cómo surgió este monstruo. Pero es obvio. Los militares simplemente no tenían forma de manejar la situación. No solo los militares, sino incluso nuestra esperanza Iron Man parecen estar indefensos. En helicóptero. Soy una joven periodista ambiciosa, dijo Kepel con desesperación. Su voz estaba llena de desesperación. Pero si se observa con más detenimiento, se puede apreciar un atisbo de ambición y expectativa. Solicitó ir al frente, no observar desde la distancia. En ese momento, sus compañeros se encontraban al menos a 30 metros de su posición. Así pues, sin duda, ahora posee una perspectiva única. Esta es la oportunidad. Aunque peligroso, podría permitirle ascender rápidamente a la fama. Bob, ¿podemos acercarnos un poco más? Lo dijo a regañadientes. La distancia aún es demasiado grande. Al oír esto, el piloto del helicóptero habló. Joder, Kepper, creo que te has vuelto loco, no quiero morir. Si nos acercamos más, incluso si ese monstruo no nos mata, podríamos morir por balas perdidas en el campo de batalla. Escucha esto. Kepper abandonó entonces esta idea poco realista. Se encogió de hombros y dijo a la cámara. Parece que nuestros pilotos tienen miedo. Es una lástima, pero mantengamos la concentración en esta batalla. Solo digo.
De repente, notó que las pupilas del camarógrafo se contraían ligeramente. Al percibir algo, la expresión de Kepper cambió. De repente se giró para mirar. No muy lejos, se produjo una fuerte explosión y un helicóptero lanzó un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales. Incluso sabía que se trataba de uno de sus compañeros. Sin que ellos lo supieran, Abominación ya había saltado y se había agarrado al helicóptero que caía en picado. Su mirada estaba fija en Tony Stark, que volaba por el cielo. Mira de nuevo al suelo. Capítulo 103. Las docenas de Terminators anteriores. Solo quedan unas pocas unidades. ¿Me estás tomando el pelo? Kepel quedó completamente atónito. Él solo giró ligeramente la cabeza. ¿Cómo se llegó a esta situación? No fue el único cuya expresión cambió drásticamente. Al general Ross también. ¿Quién es su Terminator? ¿Tantos Terminators poderosos, cómo es posible que desaparecieran todos en un abrir y cerrar de ojos? El general Ross estaba mortalmente pálido. No, tiene que irse. Bruce Banner lo miró con odio en los ojos. Había miedo y había lucha. No sabía si aún podría transformarse en Hulk. Pero ahora. Quizás solo Hulk pueda detener a ese monstruo. Y en este momento. Nolan ya viene en camino. Iba en motocicleta. Detrás, se trata de un gran número de Mech Sapu funcionando a alta velocidad. Delante de Nolan. En una pantalla se retransmitía en directo imágenes del campo de batalla. Frunció el ceño. Entonces giré el acelerador. El rugido de las motocicletas resonó. Era hora de que el héroe hiciera su aparición. Y capítulo 68. Este lugar es realmente animado. Bruce Banner respiró hondo. General Ross. Esto se debe a un problema con Hulk. Yo me encargo de solucionarlo. Bruce Banner comenzó a hablar. Escucha esto. El general Ross le echó un vistazo. Luego miró hacia el campo de batalla. El campo de batalla en este momento. El odio está descontrolado. Iron Man estaba haciendo todo lo posible por luchar contra él. Pero el resultado es obvio. Incluso Iron Man parece bastante impotente. Esos robots con exoesqueleto Apu en los que había depositado grandes esperanzas. Desde hace mucho tiempo, han sido el principal objetivo del odio. Después de encontrar una oportunidad. De un solo salto, se metió dentro. El exoesqueleto Apu no tiene capacidad para el combate cuerpo a cuerpo. Enfrentarse a un ataque de odio es como un tigre que entra en un rebaño de ovejas. En un abrir y cerrar de ojos. Su unidad mecha ya había sido aniquilada. Tal vez. Solo Hulk puede resolver este problema. De acuerdo, déjalo ir. El general Ross habló con los dos soldados que sujetaban a Bruce Banner. Libre de nuevo. Bruce Banner miró el campo de batalla. Allá. Es un campo de batalla para monstruos. Las diversas ruinas dan testimonio del horror de este campo de batalla. Ahora, es una persona común y corriente. No sabía si Hulk había sido realmente destruido. En ese caso. Ahora, sus acciones son, sin duda, un intento desesperado por conseguir la muerte. Pero tenía que irse. Después de unas cuantas respiraciones profundas. Bruce Banner corrió hacia el centro de la guerra. Al principio, sus pasos eran muy pequeños. Pero él corría cada vez más rápido y se volvía cada vez más decidido. Hulk, sal ahora. Rugió interiormente. Casco. El campo de batalla se acercaba cada vez más. Su corazón latía cada vez más rápido. De vez en cuando, pasaban balas perdidas o piedrecitas a velocidades comparables a las de las balas perdidas. Pero no había señales de que Hulk fuera a aparecer. De repente, una piedrecita le rozó la mejilla. Apareció una mancha de sangre que le heló la sangre. Eso sí que fue una sensación de crisis mortal. Fue en ese momento. Sintió que algún tipo de gen en su interior se había despertado. El cuerpo de Bruce Banner crecía cada vez más. Hulk ha aparecido. Rugido. El Hulk que acababa de aparecer medía menos de 3 metros de altura. Y el odio surge en el momento en que uno ve a Hulk. La emoción se reflejó inmediatamente en su rostro. Casco. Él gritó. Ignoraron por completo la existencia de Tony Stark. Entonces saltó y se lanzó contra Hulk. Hulk no iba a quedarse atrás. Dos bestias colosales chocaron de frente, sin contemplaciones. Estallido. Aunque solo sea la fuerza del impacto. Aún así, levantó una nube de polvo. Sin embargo, Hulk parecía estar teniendo dificultades. El poder de Hulk proviene de la ira. Está claro que Hulk no está lo suficientemente enfadado ahora mismo. Por lo tanto, su fuerza aún es insuficiente. Casco. Capítulo 104. Rugido. El choque entre los dos colosos dejó a innumerables espectadores sin palabras. Pero pronto se perdió el equilibrio de poder. El odio hizo que Hulk saliera volando repentinamente.
Entonces corrieron directamente hacia arriba. Desata una andanada de ataques directamente en la cara de Hulk. Mientras era brutalmente golpeado, la ira de Hulk crecía cada vez más. Finalmente, encontró la oportunidad de desatar el odio. Auge. Boom boom. En sus manos. Los coches son como juguetes. Todo a su alrededor era un arma. Incluso Tony Stark se sintió, durante un tiempo, incapaz de involucrarse en semejante batalla. Pero sin duda. En esta batalla, Hulk se encontraba en clara desventaja. Incluso podría decirse que él fue quien sirvió de saco de boxeo para el odio. Los dos forcejeaban salvajemente. Aunque el poder de Hulk se está volviendo cada vez más fuerte. Hulk carece por completo de esas habilidades despreciables. Una risa estridente no podía disimularse en su boca. Casco. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló. Débil, demasiado débil. Rugido. Hulk está furioso. Estaba loco. Pero eso no significa que carezca de sabiduría. Sin embargo, fue reprimido tras su nacimiento. A eso hay que añadir la naturaleza de la ira. Por eso parece loco. Y ahora. Realmente se ha vuelto loco. Pero solo hay un resultado. Observando el torpe ataque de Hulk. El odio aprovechó la oportunidad de repente. Una vez más, inmovilizaron a Hulk en el suelo y lo golpearon sin piedad. Y esta vez. El odio no le va a dar otra oportunidad. Estallido. Bang. Bang. Puñetazo tras puñetazo. Le dieron una paliza a Hulk hasta dejarlo inconsciente. Tony Stark presentía que algo andaba mal y no se atrevió a seguir mirando. Aunque sentía que no sería bueno que ganara ninguno de esos dos monstruos. Pero al menos por ahora, ese gran tipo verde no puede perder así como así. Piensa en esto. Voló hasta allí sin dudarlo. Oye, grandulón. Él gritó. Al mismo tiempo, se lanzó un misil. Auge. Hubo una explosión. Atrajo la atención de aquellos que lo odiaban. Mientras tanto, Hulk también aprovechó la oportunidad para escapar. Tony Stark está volando por los aires. Hulk se encontraba no muy lejos de Abominación, y los dos monstruos se miraban fijamente. Tony Stark miró a Hulk. Inmediatamente me sentí mucho más segura de mí misma. Ahora son compañeros de equipo. La ira de Hulk era casi visible a simple vista. Al mismo tiempo, su cuerpo se hinchó, pasando de los 3 metros iniciales a casi el mismo tamaño que la Abominación. El siguiente segundo. Las dos bestias gigantes volvieron a embestirla una contra la otra. Tony Stark hizo lo mismo, con la intención de prestar ayuda. Justo cuando las dos bestias gigantes rugieron y chocaron de frente. Tony Stark volaba detrás de Abominación. El proyectil es disparado. Al mismo tiempo, su cuerpo se estrelló repentinamente contra la Abominación. Este ataque bastó para perturbar el equilibrio de la Abominación. Esto le otorga a Hulk una ventaja significativa. Pero, acompañado por la explosión del cañón de hombro. No se trataba solo de odio e ira. Los ojos de Hulk también eran inusualmente hostiles. Rugido. Hombre de hierro. Dos bestias gigantes. Estaba desahogando su ira. Esta es su batalla, y nadie puede interferir. Justo cuando Tony Stark se acercaba, preparándose para atacar. Estallido. Hulk apartó a Tony Stark de un puñetazo. Falso. Tony Stark parecía completamente desconcertado. Señor, la funcionalidad del traje se ha reducido en un 15%. Jarvis explicó meticulosamente los detalles de la demanda. Por suerte, ninguna de las dos bestias gigantes le prestó atención a él, esta hormiga. Pero cuanto más sucedía esto, más fea se volvía la expresión de Tony Stark. Lo ignoraron. Esta es la primera vez. Él es Tony Stark. ¿Cómo podría soportar semejante humillación? Esos dos malditos tipos. En este caso. Entonces luchará contra todos ellos. Esos dos grandulones usaron sus músculos. Pero él lo que más le gusta es usar la cabeza. Al instante, los tres se enfrascaron en una batalla caótica. Capítulo 105. Pero obviamente. Tony Stark sobreestimó el papel que podía desempeñar en ello. Los tres pusieron patas arriba todo el barrio. Innumerables personas vieron la transmisión en directo. La desesperación se reflejó en sus ojos. Incluso Iron Man parece que podría morir en cualquier momento. ¿Qué pueden hacer los demás? Gente cerca. Solo podían esperar que la batalla entre los dos monstruos no les afectara. Una batalla entre dos bestias colosales. Provoca una profunda desesperación. La apariencia y la impotencia de Iron Man. Esto llevó esa capa de desesperación a un nivel aún más profundo. Y mucho menos el público en general. Incluso el general Ross. Ellos también comenzaron a tener dudas. ¿Existe siquiera el equipo Hulk Strikers?
No, precisamente por eso la existencia del cazador de Hulk es aún más importante. Deben eliminar esta amenaza. Pero, ¿ahora, cómo hacerlo? Por todas partes había ruinas, sangre y carne volando por doquier. Soldados desplegados por todo el campo de batalla también intentaban colaborar en el ataque. Pero a sus ojos, no había ninguna esperanza de espíritu de lucha. Toda la escena. Incluso toda la audiencia que estaba viendo la transmisión en vivo. Todos quedaron sumidos en la desesperación. En este momento, y boom, 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 una explosión de motocicleta resonó con fuerza. Una figura vestida con armadura de batalla tenía un pie apoyado en el suelo. Detrás de él había docenas de robots de gran tamaño. Aquí hay mucho ambiente. Y capítulo 69. La muerte del odio, héroe Nolan. Nolan abrió el casco. Innumerables personas presenciaron su aparición. Algunas personas lo reconocieron, mientras que otras no. Pero es innegable. Él es la nueva esperanza. Por supuesto y en opinión de mucha gente. Este es el último idiota. Ni siquiera Iron Man pudo hacer nada al respecto. ¿Qué puede hacer? Y esos robots detrás de él. Desde la perspectiva de las transmisiones de noticias en vivo. Incluso podían ver los restos de los mechs militares, al igual que el ejército de mechs que se encontraba detrás de Nolan. ¿Eso es útil? No. Estas cosas, delante de esos dos monstruos. Es tan ridículo como un juguete. Incluso Tony Stark viendo a Nolan. Él también se quedó perplejo por un momento. Se tranquilizó y voló al lado de Nolan. Tengo una sugerencia para ti. Vete de aquí inmediatamente. Las batallas que siguen no son para que participes en ellas. Nolan lo miró. ¿Lo es? Pero pareces estar en muy mal estado. La expresión de Tony Stark permaneció inalterable, pero por dentro estaba furioso. Me ridiculizaron. Al fin y al cabo, es Tony Stark. Alzó la cabeza con orgullo. Ups. ¿Quién crees que soy? Mi ayuda llegará pronto. Esa es la verdadera Legión de Acero. Mientras hablaba, miró con desdén al robot gigante que estaba detrás de Nolan. La rivalidad entre ellos era visible a simple vista. No estarás pensando en usar esta chatarra para solucionar el problema, ¿verdad? Echó un vistazo a los restos de los mechs que habían sido destrozados por la abominación, y su intención era clara. Nolan soltó una risita. A juzgar por las palabras de Tony Stark, parece que ya ha comenzado a trabajar en la creación de la Legión. Esto fue algo inesperado para él. Había dado por sentado que Tony Stark evolucionaría paso a paso, tal como lo había imaginado previamente. Pero eso es normal. No crear una legión es señal de confianza. No es que a Tony Stark le falte la capacidad. Pero Nolan soltó una risita. Disculpe. Ahora es mi momento. Mientras hablaban. La máscara de Nolan se cayó. Pisé el acelerador a fondo y lo aceleré. El rugido ensordecedor era tan fuerte que ni siquiera el fuego de artillería en el lugar pudo ahogarlo. Nolan oí. De altísimo perfil. Incluso el arrogante Tony Stark tiene que admitirlo. Oye, Nolan Locke, estás buscando la muerte. Intuía que Nolan tenía intención de seguir adelante. Nolan le echó una mirada. No dijo nada. Al momento siguiente. Los engranajes zumbaban. La motocicleta aceleró hacia adelante en un instante. También quería comprobar lo fuerte que era. Odio y Hulk. Capítulo 106. Ambas cosas son problemáticas. Pero ahora. Debería ocuparse primero de uno de ellos. No hay duda. Él puso su mirada en el odio. En un abrir y cerrar de ojos. La motocicleta, especialmente modificada, ha alcanzado su velocidad máxima. Fue colocado antes de que se fortaleciera. A esa velocidad le bastaría para provocarle una hemorragia cerebral. Pero ahora solo sentía que le hervía la sangre. El mundo entero fue testigo de esta escena. Entre dos bestias gigantes. Un ser humano aparentemente frágil avanza con una determinación inquebrantable. Parece trágico, incluso resuelto. Y este momento. Nolan miró fijamente a Abominación. Justo cuando estaban a punto de acercarse. Saltó. El generador a reacción de corto alcance que tenía detrás entró en erupción repentinamente. Que avance a paso rápido. Al mismo tiempo, alzó la espada de batalla energética que llevaba en la espalda. En ese momento, reunió todas sus fuerzas. Ante un ataque repentino. El odio ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Pero a él no le importaba. Ni siquiera los proyectiles de artillería podían hacerle daño. Además, se trata de una sola persona. Pero al momento siguiente. Auge. Hubo una explosión. La gran espada de Nolan se estrelló violentamente contra la abominación. Solo por un momento. El odio lanzó un grito. Dolor. Tiene muchísimo dolor.
Extendió la mano y tocó el lugar donde había sido apuñalado. Está brotando sangre sucia y repugnante. Resultó herido. Asamblea de muerte. El odio herido se llenó de rabia. Incluso desató un poder que superaba con creces su fuerza anterior. Incluso Hulk. También lo echaron. Levantó el puño y lo estrelló contra Nolan. Va a convertir a esta persona en pulpa. Pero, la expresión de Nolan permaneció inalterable. Mientras saltaba para esquivar. La explosión de energía le proporcionó un aumento de velocidad, lo que le permitió esquivar fácilmente el ataque. Después de aterrizar. Utilizando la fuerza de retroceso. Los músculos de Nolan se tensaron y, de repente, hizo gala de toda su fuerza. Se lanzó hacia la abominación a una velocidad aún mayor que antes. Estallido. Otro cuchillo. ¡Ay! Gritó con asco. Sus ojos no reflejaban más que ira. Por primera vez sentí miedo. En ese momento, Nolan era tan grácil como un elfo, revoloteando de arriba a abajo. Cada golpe infligirá daño a la abominación. Parece que cada ataque de Nolan, todas son obras de arte. Todos parecían estupefactos. Tony Stark miró a Nolan, casi cuestionándose el sentido de la vida. ¿Cómo puede ser eso? Pero esa es la realidad. En medio de las miradas atónitas de innumerables personas. La espada de Nolan dejó a Abominación cubierta de heridas. Cuando el odio quiere escapar. Nolan escondió el cuchillo a su espalda, sacó su pistola de plasma y disparó. El poder de las armas de plasma supera con creces el de las balas. Además, la Abominación tenía muchas heridas en su cuerpo. Cada bala le causaba un dolor inmenso. Justo cuando Nolan estaba a punto de perseguirlo. El rugido de Hulk resonó. Casco. Esta es su batalla. Nadie pudo impedirle que destrozara aquella abominación. No necesita ningún tipo de apoyo. Nolan se dio la vuelta bruscamente. Es demasiado tarde para esconderse. Nolan cambió de postura al instante. Cayó de rodillas con los brazos cruzados. Ya que no puedes esconderte, no te escondas. Al momento siguiente. Auge. Hubo una explosión. Los dos chocaron de una manera completamente sencilla. Nolan. Tony Stark gritó sorprendido. Don don don, una serie de golpes sordos provinieron del centro de la colisión entre Hulk y Nolan. La tierra se agrietó en círculos. El humo y el polvo se disiparon. Nolan captó el golpe a la perfección. Un destello de energía emanó de su armadura. Las zonas dañadas fueron reparadas rápidamente mediante energía. Al ver a Nolan esquivarlo, Hulk quiso perseguirlo. Nolan jamás le dejaría salirse con la suya. Capítulo 107. Enseguida. Nolan ha escapado del alcance de ataque de Hulk usando su mochila propulsora de corto alcance. Incluso se precipita directamente hacia el odio. Su mirada estaba fija en el odio. No puede matar a Hulk, y no debería matarlo. Pero lo odio. Este es su botín de guerra de hoy. Al instante siguiente, Nolan clavó su espada de batalla en la espalda herida de la abominación. Morir. Nolan rugió. Empujó la espada hacia adelante y luego la giró repentinamente. Destrozó directamente las repugnantes entrañas. Estallido. Odiaba aquel cuerpo enorme y se desplomó al suelo. Nolan se puso de pie y pisó la cabeza de abominación. Con un pie apoyado en el lomo de la abominación, agarró con fuerza su espada de batalla y la alzó en alto. ¡Ay, Dios mío! En el avión de noticias. Kepper estaba tan conmocionado que casi se quedó sin palabras. ¡Oh, Dios mío, maldita sea, qué acabo de ver! Ese monstruo, es monstruo aterrador. Lo mataron. La persona que lo mató era alguien que nadie podría haber imaginado. Él es Nolan Locke de Locke Technology. Un supergenio a la altura de Tony Stark. Kepper gritó casi incoherentemente. Solo después de presenciar realmente esta batalla, solo entonces comprenderás lo aterrador que es ese monstruo. Pero ahora, no sintió miedo. Antes, lo único que conocíamos era Iron Man de Industrias Stark. Nadie sabe que existe un Iron Man llamado Nolan Locke en este mundo. No, debería tener un nombre que le pertenezca solo a él. Nolan. Es un héroe único. Héroe Nolan. Y capítulo 70 Terminator T-1000, la máquina inmortal Campbell juró que, a partir de ese momento, se convertiría en un fanático de Nolan. Porque no puede haber un superhéroe más fuerte que Nolan en este mundo. Quizás mucha gente lo desconoce. Nolan es mucho más que un superhéroe. También es un héroe entre la gente común. Recientemente, Lockheed Martin anunció el lanzamiento de un robot de asistencia vital. Hará que muchísimas personas dejen de preocuparse por el futuro. Pensaba que era un empresario filántropo. Pero ahora, admito que lo subestimé. Es un verdadero héroe. Un superhéroe sin igual. Innumerables personas escucharon los elogios de Campbell. Sin embargo, nadie quedó insatisfecho.
La actuación de Nolan tan dominante y tan genial. Luego, compárelo con el estado casi completamente destruido del traje y el robot de Tony Stark. La capacidad de ambos equipos para atraer aficionados es evidente. La espada de Nolan apuntaba directamente a Hulk. Todos pensaron que se veía muy relajado. Pero en realidad, Nolan también suspiró levemente. La armadura del martillo de Thor es realmente poderosa. Le proporcionó una potencia de ataque y una velocidad sin precedentes. Sin embargo, aún le faltaban algunos puntos. Acabo de resistir un embate de Hulk enfurecido. Le produjo una sensación de hormigueo en todo el cuerpo. En este momento, el fluido reparador incorporado a la armadura del martillo de Thor ha sido inyectado en su cuerpo. Para nutrir su cuerpo. Aún así, sentía que ya era hora de abandonar el escenario. Reina Roja, comencemos. Nolan dio la orden directamente. Lo hizo él mismo no solo para lograr un debut perfecto. También existe la posibilidad de que, si no se elimina a esa abominación, sus robots por sí solos no puedan ganar esta batalla. Ahora que el odio ha desaparecido, el plan original puede comenzar de forma natural. Acompañados por las órdenes de Nolan. Todos los Terminator T-1000 iniciaron su ataque. Hulk no estaba viendo el programa. Aunque Nolan mató a Abominación. Pero Hulk solo veía ira y arrogancia. Hulk, nunca te rindas. A menos que sea demasiado fuerte. Pero claramente, Nolan no fue suficiente para asustarlo. Así que lanzó un ataque contra Nolan. Y el ataque del robot exoesqueleto a Tu. Si bien le causó dolor a Hulk, también encendió su ira. De vuelta al lado de Tony Stark. Al observar el rostro de Tony Stark, lleno de incomprensión, los labios de Nolan se curvaron en una sonrisa y sus ojos mostraron un atisbo de autosuficiencia. Tony, ¿qué te parece mi armadura del martillo de Thor? Los labios de Tony Stark se crisparon, y luego dijo. Para mi Mark V, esto es un blanco fácil. Nolan soltó una risita. La terquedad es un rasgo característico de Tony Stark. Pero eso no significa que no pueda obtener placer de ello. Puede hacer que Tony Stark se vuelva terco. Eso en sí mismo ya es motivo de alegría. Mientras Hulk cargaba contra los exoesqueletos de la ATU. La visera de Tony Stark se bajó, indicando que se dirigía a prestar apoyo. Nolan lo detuvo. Pueden con ello. Tony Stark lo miró, con los ojos llenos de sospecha. Vuestros robots no son más que juguetes para ese grandullón. Y dentro de esas casas está toda tu gente. Capítulo 108. Nolan sonrió sin decirle una palabra. Solo observa. Fue ese único instante de retraso lo que causó el problema. El enfurecido Hulk ya se había abalanzado frente a uno de los exoesqueletos de la ATU. Entonces, sin dudarlo, lanzó un puñetazo. El exoesqueleto de la ATU es muy alto. Pero frente a Hulk en este momento. Ni siquiera es tan grande como el cuerpo de Hulk. Solo un golpe. Ese exoesqueleto de la ATU ya era un montón de chatarra. Falso. Tony Stark entró en pánico. Pensaba que las palabras de Nolan se debían a que esas personas tenían métodos especiales. Pero ahora parece que simplemente los están enviando a la muerte. Nolan, es hora de que nos vayamos. Tony Stark está cada vez más ansioso. La expresión del general Ross tampoco era muy buena. Corrieron hacia allí con la esperanza de que Nolan tomara medidas. Maldijo para sus adentros. En su opinión, ya que Nolan lo que podía con Blonsky. Lidiar con Hulk no debería ser ningún problema. Este enfoque indulgente. Esto solo demuestra que Nolan lo que se ha vuelto completamente loco. Solo Nolan permaneció tranquilo. En un abrir y cerrar de ojos, 3 robots con exoesqueleto APU han sido desguazados. Esto es una destrucción flagrante y absoluta. Justo cuando Tony Stark se liberó de Nolan y estaba a punto de ir a ayudarlo. De repente se quedó paralizado. Debajo de esos mechas exoesqueletos APU, todo lo que se podía ver era, de repente, varias figuras se pusieron de pie. Después de que estas figuras se pusieran de pie, sin dudarlo, se abalanzó sobre Hulk. Hulk se dio la vuelta repentinamente y lanzó un puñetazo. Ese puñetazo hizo que la mitad de la cabeza de uno de los hombres saliera volando. Pero esa persona seguía de pie, firme. ¿Qué es eso? Ya nadie estaba tranquilo. Porque la cabeza del hombre se había recuperado. Mientras todos estaban en estado de shock. Nolan sonrió y comenzó a explicar. Este es un nuevo producto de lo que Ed Martin, la segunda generación de la serie Terminator, el Terminator T-1000. Ante las miradas atónitas de la multitud, Nolan continuó. El Terminator T-800 fue la primera generación de la serie Terminator, mientras que el T-1000 siempre superará por completo el rendimiento del T-800. No solo no es menos potente, sino que, lo que es más importante, el T-1000 utiliza metal líquido. Siempre y cuando las baterías dentro del T-1000 no estén dañadas.
Entonces no hay necesidad de preocuparse por el reembolso del T-1000. Metal líquido. Escucha esto. Dios sabe lo sorprendido que quedó Tony Stark. No era la primera vez que oía hablar de ese concepto. Pero jamás imaginó que alguien ya hubiera hecho realidad el metal líquido. El general Ross quedó atónito, pero tras recobrar la compostura, sus ojos ardieron de fervor. El T-800 que nunca morirá. Esta es sencillamente el arma más perfecta. Mientras el grupo hablaba. Todos los T-1000 han abandonado el exoesqueleto blindado de la APU. Dado que el exoesqueleto APU era inútil contra Hulk. Sería mejor enfrentarse directamente a Hulk en combate cuerpo a cuerpo. La característica más aterradora del T-1000 es su inmortalidad. Lo que siguió fue una batalla frenética de la que todos fueron testigos. Hulk golpeó sin piedad a los Terminators que lo atacaron, reduciéndolos a pulpa. Pero pronto un nuevo Terminator ocupará su lugar. No sé cuánto duró la pelea. El cuerpo de Hulk estaba extremadamente exhausto. Nolan se mantuvo tranquilo en todo momento. Hulk es un oponente difícil. Pero no está exenta de debilidades. Cuando Hulk se vuelve poderoso debido a la ira. Incluso Thor, el dios del trueno, sufriría una derrota a sus manos. Posee la capacidad de aumentar su poder a través de una furia ilimitada. Hulk es, sin duda, el superhéroe más poderoso de la Tierra. Sin embargo, su estado inicial no era lo suficientemente fuerte. Si no se le da la oportunidad de evolucionar, Hulk será derrotado por sí solo. Además, la ira necesita un origen. Pero ahora. Decenas de T-1000, confiando en su inmortalidad, se enfrentaron en una feroz batalla contra Hulk. Estos insectos no representaban ninguna amenaza para él. Hulk puede sentir asco e insatisfacción, pero nunca se enfadará más. Muy rápidamente. En los ojos atónitos de todos. Hulk se está haciendo cada vez más pequeño. Al final, quedó con una altura inferior a 3 metros. Hulk va a perder. Nolan miró a Tony Stark. Sus ojos reflejaban una mirada burlancia. ¿Sigues pensando que esto es basura? Y capítulo 71 lo sentimos, no está a la venta. Tony Stark no tenía muy buen aspecto. Evidentemente, se refería a esos exoesqueletos APU. Pero él es Tony Stark. ¿Explicación? Él solo les explica a las mujeres por qué es tan excepcional. En este momento. La voz de Jarvis resonó. Señor, la legión llegará al lugar en 10 segundos. Escucha esto. Tony Stark recuperó al instante su expresión arrogante. Capítulo 109. 10, 9, 8, 7, acompañado de una cuenta regresiva. Tony Stark soltó una risita y dijo. Exacto, a eso me refería. Todo es basura. Mientras sus palabras caían. Se oyeron una serie de silbidos. Más de una docena de robots quedaron suspendidos en el aire simultáneamente. Estas son todas las armaduras que creó Tony Stark. Este es su ejército de hierro. Más de una docena de trajes de Iron Man sirvieron de telón de fondo para Tony Stark. Tony Stark tenía una expresión de autosuficiencia en el rostro. Aunque la gama de modelos aún es algo limitada. Pero al menos, le demostró a Nolan lo que es el verdadero poder. Nolan miró la armadura. Tengo que decirlo. La aparición simultánea de tantas armaduras fue realmente impresionante. Ese idiota que solo sabe presumir, murmuró Nolan con fastidio. Debido a la aparición de esta legión. Su actuación, que inicialmente fue calificada con 100 puntos, probablemente haya bajado a 90 puntos. Nolan soltó una risita y dijo. Tiene muy buena pinta. Pero has logrado conseguir muchísimas armaduras. ¿Vienes a ver una obra de teatro? El rostro de Tony Stark se congeló al instante. Por supuesto, trajo muchísima armadura para la batalla. Pero en este momento. Hulk ya estaba exhausto y permanecía allí, jadeando con dificultad. A juzgar por su aspecto, probablemente pronto volverá a ser Bruce Banner. La batalla ha terminado. Su ejército de hierro, por supuesto, se convirtió en mero espectador. Rápidamente, Hulk se estrelló contra el suelo y su piel verde desapareció. Su tamaño también se redujo rápidamente, hasta convertirse finalmente en el Bruce Banner original. Mira esta escena. Todos los soldados gritaron emocionados. Sobrevivieron. Aunque todos ellos son élites. Pero en batallas de este nivel, todavía siento un terror increíble. En los pocos helicópteros de noticias que sobrevivieron, todos los reporteros elogiaban con entusiasmo a Nolan. Nadie puede robarle el protagonismo a Nolan Locke en este momento. Tony Stark apretó los dientes. Estaba sumamente molesto. Su legión llegó demasiado tarde. De lo contrario, ¿por qué le darían a ese bastardo de Nolan Locke la oportunidad de lucirse? Al observar la expresión deprimida de Tony Stark. Nolan soltó una risita. Inmediatamente me sentí mucho mejor.
El general Ross se acercó. Doctor Locke, ¿no me mencionó cuando fui a Locke Technology que existía un modelo de Terminator llamado T-1000? Le ardían los ojos. Al mismo tiempo, también se percibía un cierto descontento. Nolan explicó con calma. En aquel momento, el T-1000 era todavía una tecnología inmadura y no podía venderse como un producto básico. Incluso ahora, el T-1000 todavía presenta algunos problemas. Por ejemplo, sus costes de fabricación se han mantenido elevados de forma constante. Para el general Ross, esta afirmación sonaba a un completo disparate. Lo único que quieres es dinero. Bruce Banner ha sido capturado por él. Aunque causó pérdidas considerables. Pero al menos, nadie puede cambiar su posición. Por lo tanto, no le falta dinero. Dime cuánto. Al ver la expresión de tentación del general Ross, Nolan dudó un momento y luego habló. 3.200 millones, ese es el precio más bajo. Al oír esto, incluso el general Ross no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Demasiado caro. ¿Qué significan 3.200 millones? Significa que puedes comprar un helicóptero Black Hawk y aún te sobrará dinero. Ahora solo puede permitirse comprar un Terminator. Recuerda que el T-800 solo cuesta 800 millones. Con ese precio se pueden comprar 4 T-800. Un atisbo de disgusto apareció en el rostro del general Ross. Entonces habló. 2.200 millones, si ese es el precio, puedo aceptarlo. Nolan mostró una expresión que sugería que estaba tentado, pero también algo indeciso. Justo cuando el general Ross pensaba que Nolan estaba a punto de aceptar. Nolan negó con la cabeza. Me temo que no. El precio es de 3.200 millones, ni un céntimo menos. General Ross, no es que no esté dispuesto a vender. Más bien, no se puede vender. El general Ross miró fijamente a Nolan Locke. Nolan parecía completamente a gusto. Al final, el general Ross cedió. El precio es alto. Pero él cree que no es el único. Pronto, todas las organizaciones estarán interesadas en el T-1000. Él necesita conseguirlo primero. Tras acordar el precio del Terminator T-1000, Nolan lució una amplia sonrisa. Dado que sacó al mercado el T-1000, debía estar preparado para venderlo. Quedó muy satisfecho con el precio. La ambición brillaba en los ojos del general Ross. El Terminator T-1000 es solo un aperitivo. Su verdadero objetivo es la armadura que lleva puesta Nolan. Nolan también notó la mirada del general Ross. Tony Stark frunció aún más el ceño. El T-1000 ya es bastante problemático. Si los militares consiguieran la armadura que llevaba Nolan. Capítulo 110. Lo siento y ya casi no hay paz en este mundo. En particular, si esta armadura cae en manos de terroristas. Sencillamente no podía imaginar las consecuencias. El general Ross respiró hondo. Entonces, doctor Locke, ¿cómo se llama la armadura que lleva puesta ahora mismo? El martillo de Thor. Escucha el nombre. El general Ross se quedó perplejo. Entonces se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El nombre no importa. Lo que quiere ahora es conseguirlo. Entonces, ¿cuánto dinero necesito gastar para conseguirlo? El general Ross fue directo al grano. Nolan negó con la cabeza. Lo siento, no está a la venta. El rostro del general Ross se tensó. Maldita sea, no está a la venta. Lo que más odia es la frase no está en venta. Igual que el traje de Mark que usa Tony Stark. Ese artículo no está a la venta. Observando la expresión sombría del general Ross, Nolan se rió. La tecnología de la armadura martillo de Thor está lejos de esta armadura, y la apariencia de esta armadura se debe a muchas coincidencias. Además, existen muchas restricciones en su uso. En otras palabras, al menos por ahora, sigue siendo único. Si es absolutamente necesario venderlo y Nolan levantó un dedo. ¿10.000 millones? El general Ross frunció el ceño. No, 100.000 millones. Falso. El general Ross no pudo resistirse. Ese maldito Nolan Locke siquiera sabe lo que significan 100.000 millones. Cabe destacar que el coste de un portaaviones es de tan solo 5 o 6.000 millones de dólares. Una armadura. Es incluso más caro que un portaaviones. Al ver esto, ya no tenía ninguna intención de pedir la armadura del martillo de Thor. Afortunadamente, hoy por fin logró su objetivo. El general Ross miró a Nolan Locke. Aunque estaba decidido a comprarlo, fue una lástima. Nolan Locke ya ha madurado. Especialmente después de hoy. Sin duda, la reputación de Nolan Locke seguirá creciendo. Con semejante reputación, con Nolan Locke no conviene meterse. Ver cómo se llevaban a Bruce Banner. Nolan chasqueó la lengua 2 veces. Dudaba de cuánto tiempo podría el general Ross mantener prisionero a un monstruo como Hulk.
Por otro lado, Shield Nick Fury miró las noticias. El único ojo parpadeó. Y capítulo 72 Furia. Todo está bajo control unos días después. La vida en Nueva York volvió gradualmente a la normalidad. Pero la gran batalla que tuvo lugar en Harlem no se olvidará tan fácilmente con el paso del tiempo. La gente experimentó lo que es el miedo de verdad. La batalla en la que Thor apareció en la Tierra. Aunque los combates fueron aterradores. Pero no mucha gente lo sabe. Pero ahora, en esta batalla, sucede en innumerables transmisiones de noticias en vivo. Muchas personas incluso presenciaron desde lejos el poder destructivo de los dos monstruos. El término superhéroe. El entusiasmo de la gente es mayor que nunca. Mucha gente incluso gritaba. Sin superhéroes, ¿quién protegerá al mundo? Blindaje. Coulson caminó hasta la oficina de Nick Fury. La expresión de Nick Fury permaneció tan tranquila como siempre. Abrió la boca y dijo. Coulson, ¿quién es tu ídolo? Cuando se mencionó este tema, los ojos de Coulson se iluminaron de inmediato. Por supuesto que es el capitán. De hecho, poseo todas las figuritas del capitán y los artículos relacionados, y no solo eso, sino que también los tengo todos en mi casa, a mitad de la frase. Coulson cerró la boca. Esto es, y él creía que el jefe de la oficina no había venido específicamente para escucharle decir esas cosas. Nick Fury sonrió, algo poco común en él. Ha llegado tu oportunidad. Él habló. Coulson hizo una pausa, sin comprender del todo a qué se refería el jefe. Nick Fury continuó. Ahora puedes conocer a tu ídolo. Coulson parecía completamente desconcertado. Hace algún tiempo, encontramos los restos del avión en el que se estrelló el Capitán América. Y dentro, encontraron al capitán. Nick Frieden hizo una pausa por un momento antes de continuar. Sigue vivo. Escucha esto. Coulson estaba completamente conmocionado. Ese gran capitán, todavía está vivo. Tenemos previsto enviarle para que se ponga en contacto con el capitán. Además, y mientras hablaba, Nick Fury sacó un documento. En él estaban escritas las palabras El Proyecto Vengadores. Para hacer frente a la creciente amenaza, ideé un plan en una ocasión. Capítulo 111. Sin embargo, las condiciones de aquel momento no lo permitieron. Ahora, al ver la batalla entre Hulk y Abominación, me doy cuenta de que el plan de los Vengadores debe comenzar cuanto antes. El objetivo de este plan es crear un equipo compuesto por humanos especiales para combatir diversas amenazas sobrenaturales. Todavía no había decidido quién debía liderar este equipo. Pero ahora, el capitán ha aparecido ante nosotros. Los ojos de Nick Fury parpadearon levemente. Esta es la mejor oportunidad. Esta es también la oportunidad más adecuada. ¿Y los demás miembros del equipo? ¿Quiénes son? Insistió Coulson. Tony Stark y Nolan Locke están dentro del ámbito de mi investigación. Además, está el Dr. Bruce Banner. Aunque Hulk tiene aspectos impredecibles, su incorporación a los Vengadores es una buena manera de evitar que cause problemas aún mayores. El único problema es si Nick Fury no habló. Pero Coulson ya había entendido lo que quería decir. El Dr. Bruce Banner ha sido arrestado por los militares. Incluso dejando eso de lado. Ya sea Tony Stark o Nolan Rock. No son personas comunes y corrientes. Nick Fury negó con la cabeza y luego dijo. No tienes que preocuparte por eso. Tu tarea ahora es traer de vuelta al capitán. Coulson asintió. La emoción en su rostro era casi imposible de contener. Espera a que Coulson se vaya. Nick Fury estaba sumido en sus pensamientos. Tony Stark es sencillo. Con los años, he ido descifrando su personalidad. Natasha ya había traído información de inteligencia anteriormente. Tony Stark se encuentra en estado crítico debido a una intoxicación por paladio. Y en sus propias manos yace el futuro plan urbanístico que dejó su padre. Tony Stark es muy arrogante. Pero también fue por su arrogancia. Esto lo condenó a no deberle nunca nada a nadie. En cuanto a Nolan Locke, su mera presencia en Harlem bastó para infundirle una gran confianza. Fue el rey de los agentes secretos durante décadas. Nadie en este mundo entiende mejor los corazones de las personas que él. Nick Fury contempló la vista desde lo alto del edificio Trident. El río Potomac fluye con la luz que entra desde el exterior. Grupos de 2 o 3 agentes paseaban por la plaza. En ese momento, sintió que todo estaba bajo su control, igual que antes. Y en ese momento, Nolan, sentado en su oficina. Esa secretaria tan útil y guapa se ha tomado una baja. Nolan supo, sin siquiera pensarlo, lo que ella iba a hacer. Parece que han encontrado al Capitán América, ese anciano. Los medios de comunicación siguen repletos de información sobre él y Locke Technology. Esta aparición pública basta para que se haga famoso en todo el mundo. El perfil ya ha sido creado.
El siguiente paso consiste en mantener la imagen pública al tiempo que se obtienen los beneficios que uno merece. Y también la armadura del martillo de Thor es poderosa. Pero esta vez, algunas debilidades quedaron al descubierto. La resistencia de la armadura sigue siendo insuficiente. Ese puñetazo de Hulk. Aguantó, pero con unos cuantos golpes más probablemente lo habrían hecho pedazos. La armadura del martillo de Thor requiere que sea físicamente fuerte para poder desatar todo su poder. Pero lo único que se le ocurre ahora mismo para mejorar su físico es la hierba con forma de corazón de Wakanda. Además, el vibranio también podría ser una buena manera de modificar la armadura del martillo de Thor. La capa exterior de la armadura del martillo de Thor está hecha de una aleación multicapa extremadamente resistente. Sin embargo, en este mundo, casi ningún metal puede compararse con la dureza del vibranio. Además, el vibranio tiene una excelente conductividad energética. Si pudiéramos reforjar la armadura del martillo de Thor usando vibranio. Esto, sin duda, elevará el rendimiento de la armadura martillo de Thor a un nivel completamente nuevo. Desafortunadamente, Wakanda no es tan fácil de conquistar. Equivocado. Los ojos de Nolan parpadearon. Si no se equivocaba. En el mercado negro también hay un traficante de vibranio llamado Ulysses Claue. Aunque no mucho. Pero eso es suficiente para modificar la armadura del martillo de Thor. Piensa en esto. Le encomendó una tarea a la Reina Roja. No es fácil encontrar la ubicación de Ulysses Claue. Cayó la noche. Nolan regresó a su villa. Acabo de llegar a casa. De repente frunció el ceño. Algo no parece estar bien. La Reina Roja. Nolan gritó. Caballeros. ¿Ha ocurrido algo en casa? Pruebas en curso, no se detectó retroalimentación de señal. Escucha esto. La expresión de Nolan se tornó ligeramente fría. La señal de la Reina Roja había sido bloqueada. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado. El subsistema instalado aquí pertenece a la Reina Roja. No es algún cacharro que no pueda funcionar sin conexión a la red. A juzgar por el aspecto de la villa, no había ninguna crisis evidente. Pensando en esto, Nolan sacó algo del tamaño de un botón. Entonces se dejó caer pesadamente al suelo. Una onda expansiva invisible apareció instantáneamente y se propagó hacia afuera. Al momento siguiente, toda la villa estaba iluminada. Señal conectada. Se ha detectado un intruso, pero la situación está bajo control. Oh. Nolan sentía cierta curiosidad. ¿Quién es este idiota que se atreve a entrar en mi casa? Capítulo 112. Sala de estar de la villa. Un hombre calvo y tuerto sudaba profusamente. A nuestro alrededor había varios Terminators armados. Ella lo miró fijamente con ojos desprovistos de ira. Parecía que podían abrir fuego en cualquier momento. Excelente. Nick Fury estaba lleno de remordimientos. Pensó que podría colarse sin ser visto. Pero ahora. Maldita sea. Observó cómo entraba Nolan Locke. Nick Fury respiró hondo y se obligó a calmarse. Nolan Locke, esta debería ser nuestra primera reunión. Soy Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Se mantuvo erguido como una tabla. El hombre tuerto permaneció tranquilo e imperturbable. Su expresión no mostraba preocupación alguna, como si todo estuviera dentro de lo esperado. Nolan miró a Nick Fury y de repente soltó una risita. ¿Eres el jefe de Carter, el director de ese servicio secreto? No parece que tu situación haya mejorado mucho. Con una sola frase, Nick Fury se derrumbó al instante. Se le cortó la respiración. ¿Cómo supo Nolan Locke que Sharon Carter era una agente de S.H.I.E.L.D.? Falso. Las cosas parecen estar descontrolándose. Y capítulo 73. Joder, ¿cómo sabía él del plan urbanístico futuro? Al notar el cambio en la expresión de Nick Fury, Nolan sonrió con satisfacción. Desde que conocí a Tony Stark. Lo que más odia es a esta gente pretenciosa. Nick Fury, ese tipo de piel oscura, es incluso mejor que Tony Stark para darse aires de grandeza. Tony Stark no lo sabía. Nick Fury, por otro lado, simplemente quiere fingir ante todos los que conoce. ¿Quién demonios te pone un caballo encima? Sin querer, montó todo un espectáculo. Nolan ignoró a Nick Fury y se sentó en el sofá. Nick Fury echó un vistazo a los Terminators que lo rodeaban. Al final, no se atrevieron a hacer ninguna jugada precipitada. No estaba seguro. ¿Estos robots se descarrilarán accidentalmente? Nick Fury sintió una punzada de arrepentimiento. Ojalá hubiera sido más precavido al venir. Esta vez, fue simplemente por descuido. Nolan Locke, he venido a verte esta vez para hablar de aquella gran guerra. Nolan lo miró. Jefe Nick Fury, puede que no lo sepa, pero lo que más odio es la gente que no ha sido invitada. Había un tipo que se creía muy capaz, que entró a la fuerza e intentó matarme. Ahora, su cuerpo se ha convertido en fertilizante.
Nick Fury miró a Nolan, sin estar seguro de si decía la verdad. Pero teniendo en cuenta su conocimiento previo de Nolan Locke. Esto no es imposible. Nick Fury no dio explicaciones, y Nolan Locke no era tonto. Explicarlo habría sido inútil. Entonces simplemente dijo. Nolan Locke, Hulk y Abominación que viste antes eran solo una de las crisis sobrenaturales de este mundo. De hecho, con el paso del tiempo, el número de crisis sobrenaturales, e incluso de crisis extraterrestres, en el mundo está aumentando. En los últimos años, parece haber alcanzado un cierto punto máximo. En respuesta a la creciente crisis sobrenatural, he decidido invitar a un grupo de auténticos superhéroes a formar una organización creada específicamente para abordar esta crisis. Mientras hablaba, miró a Nolan Locke y finalmente pronunció el nombre de la organización. Los Vengadores. Pensó que Nolan Locke se sorprendería y dudaría al escuchar esto. Pero por alguna razón, siempre sintió que había un dejo de burla en la mirada de Nolan Locke. ¿Los Vengadores? Lo siento, pero nunca he creído que ninguna organización dirigida por el gobierno pueda operar independientemente de la ley. La expresión de Nick Fury vaciló por un instante. Fuck. Maldijo para sus adentros. En ese momento, ya empezaba a arrepentirse de haber acudido a Nolan Locke. Debería haber ido a buscar a Tony Stark. Creo que es con Tony Stark. Sin duda, no será rechazado. Piensa en esto. Nick Fury echó un vistazo a los robots que lo rodeaban y luego dijo. Los Vengadores no son una organización gubernamental. Fueron creados simplemente para hacer frente a las crisis. Aunque no tengas intención de unirte ahora, sus puertas siempre estarán abiertas para ti. Luego, hizo un gesto hacia Nolan. Nolan esbozó una leve sonrisa. Reina Roja, desactive el modo de control de crisis. Al momento siguiente, todos los Terminator T-1000 se retiraron. Le abrió paso a Nick Fury. En la tranquila sonrisa de Nolan. Nick Fury salió tranquilamente de la villa. Entonces aceleró el paso. Esto se ha descontrolado, pero no pasa nada. Mañana invitará a Tony Stark a unirse a los Vengadores. Nolan vio cómo Nick Fury se marchaba. Él curvó los labios. Ese viejo zorro astuto. Es mejor mantenerse alejado de ello. La cooperación con Shield no debería ser demasiado profunda. Nick Fury es el tipo de persona que no tiene sentimientos personales. Para lograr los objetivos, se puede recurrir a cualquier medio necesario. Era un jefe de inteligencia competente. Pero no hay duda al respecto. A Nolan no le gusta la gente así. Tras pensarlo un momento, llamó por teléfono a Tony Stark. La noche siguiente. Nick Fury está listo. Capítulo 113. Observando la villa vacía de Tony Stark. Los labios de Nick Fury se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. ¿Cómo puedes tomar la iniciativa en las negociaciones? En su mente, solo hay un camino. Nick Fury cogió el walkie-talkie y dijo. Empecemos. Con sus palabras, en cuestión de segundos, se cortó el suministro eléctrico a la villa de Tony Stark. En el momento en que se activa la fuente de alimentación de respaldo. Volvió a desaparecer. Entonces se activó el inhibidor inteligente. Tras hacer todo esto, entró con destreza en la casa de Tony Stark. La habitación estaba oscura. Déjenlo prosperar. Yo misma traje un taburete. Nick Fury se incorporó en el taburete y echó un vistazo a la hora. Si no me equivoco. Tony Stark regresará en 10 minutos. Todo fue tan perfecto como lo había previsto. Industrias Stark, Tony Stark miró a Natasha, que estaba frente a él. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que llevemos esto más allá? La expresión de Tony Stark era muy seria. Continuó. Si esto no funciona, creo que debería despedirte. Natasha frunció el ceño. Tony Stark puede ser un mujeriego, pero no suele ser así. ¿Por qué no te vas a casa todavía? Hacía poco que le había informado al director Tony Stark de su regreso. Pero ahora, a juzgar por su aspecto, está claro que no tiene intención de marcharse. Tony Stark se burla de Natasha. Ser agente de Shield es una gran identidad. Y Nick Fury. Si Nolan Locke no se lo hubiera dicho, probablemente Nick Fury le dé una buena lección. Cuando dejó la empresa, revisó específicamente los subsistemas de Jarvis. Como era de esperar, el subsistema de la villa ha perdido la señal. Está claro que el rey de los espías ha llegado a su casa. Así que no solo no planea regresar él mismo. Y también mantuvo a Natasha a su lado. No le dieron ninguna oportunidad de informarles. Villa Stark, Nick Fury estaba sentado solo en la villa de Tony Stark. De la confianza inicial y el control total a un panorama posterior sombrío. Es poco probable que Tony Stark regrese. Maldita sea. Son todos muy difíciles de tratar. Como no podemos seguir los procedimientos formales, tendremos que ir a sus casas.
Al día siguiente, tras confirmar la situación con Natasha, Nick Fury fue directamente a su puerta. Tony Stark, soy Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Tony Stark permaneció tranquilo, sin mostrar sorpresa alguna. Nick Fury frunció el ceño. Algo no está del todo bien. Tony Stark lo miró, y sus fosas nasales y su barbilla transmitían una sola palabra. Arrogante. ¿Director de S.H.I.E.L.D.? ¿Quién eres? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Nick Fury sintió como si hubiera golpeado una bola de algodón. Después de tomarme unos segundos para recomponerme, luego habló sobre el plan de los Vengadores. Como era de esperar, Tony Stark no parecía interesado. Pero Nick Fury ya lo había previsto. Se sentó en el sofá y dijo con calma. El reactor de arco que llevas en el pecho te salvó la vida. Pero si no me equivoco, ese reactor de arco también te matará. Ahora, probablemente tu vida esté contada. La expresión de Tony Stark permaneció inalterable. Nick Fury se está comportando de forma extraña. Pero continuó. Tu padre te dejó una vez los planos de una futura ciudad y me pidió que te los hiciera llegar. Hay que reconocer que Howard Stark es un verdadero genio. Tiene muchas ideas creativas. Sin embargo, debido a las limitaciones de la época, no pudo realizarse. Pero ahora ha llegado el momento. La solución a tu problema podría estar en el interior. La confianza de Nick Fury es casi desbordante. Tony Stark permaneció en silencio. Simplemente golpeó la mesa unas cuantas veces. Ante ellos apareció una ciudad virtual. ¿Es a esto a lo que te refieres? El rostro de Tony Stark se ensombreció. Nick Fury lo sabía, e incluso se lo había contado un amigo de su padre. Pero no dijo nada. Maldito Nick Fury. No se merece ser amigo de mi padre en absoluto. Nick Fury se quedó atónito. Joder, ¿cómo sabe él del plan urbanístico futuro? Y capítulo 74. El plan de Iván Banco. Observando la expresión de asombro de Nick Fury. Se confirma la participación de Tony Stark. Nick Fury lo sabe todo. Nolan Locke ya se lo había recordado antes. La identidad de Natasha es extraordinaria, y ahora él está casi seguro de ello. Natasha debe ser una agente de S.H.I.E.L.D. Capítulo 114. De lo contrario, Nick Fury nunca se habría enterado de que tenía un problema de salud. Ni siquiera Little Chili lo sabía. Simplemente temía que se preocupara. Afirmaba ser amigo de su padre, pero se negó a ayudar al hijo de su amigo, que se encontraba en una situación desesperada. Incluso planearon utilizar este incidente para coaccionarlo. Asco. Tony Stark nunca ha odiado tanto a una persona como ahora. Y ahora, Nick Fury lo ha conseguido. Tony Stark se puso de pie. Miró fríamente a Nick Fury. Ahora, salgan de esta habitación. Asimismo, Natasha Romanoff queda destituida de su cargo con efecto inmediato. Finalizado, Tony Stark ni siquiera esperó a que Nick Fury se marchara. Se dio la vuelta y salió de la oficina. Maldito S.H.I.E.L.D. aunque no vea a ese tipo tuerto. Tony Stark seguía sin poder contener su ira. Y en la oficina. El rostro de Nick Fury se ensombreció. He vuelto a fallar. ¿Qué pasó al final? Las razones ya no importan. En este mundo hay muchos superhombres. Pero la razón por la que eligió a Tony Stark y a Nolan Locke fue por esto. No es solo por su propia fuerza en combate. Y sus capacidades de investigación, y su poder financiero. Pero ahora, tiene que reconsiderar sus próximos pasos. ¿Quieres rendirte? Nick Fury echó un vistazo al despacho de Tony Stark, luego se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. No haría algo tan tonto como esperar a que Tony Stark volviera e intentara convencerlo. Poco después, Nolan recibió una llamada de Tony Stark. Nolan soltó una carcajada al enterarse de que Tony Stark había echado a Nick Fury. Para Nick Fury, ser humillado era algo por lo que alegrarse mucho. Sin embargo, Nick Fury tiene razón en una cosa. El mundo se enfrenta a un número cada vez mayor de crisis. Necesitan encontrar una manera de afrontar la crisis. Aunque Nolan esté en cierta medida motivado por el lucro. Pero, al fin y al cabo, es un terrícola. Si la Tierra pereciera. Incluso si poseyera el universo entero, ¿y qué? Y lo más problemático es. Este mundo está sumido en el caos. Dolor de cabeza. Lo que le falta en realidad es talento. Si tuviera el poder de Odino del anciano. La crisis desaparecerá por sí sola. Pero ahora mismo, todavía le queda mucho camino por recorrer. Todavía necesitamos hacernos con el vibranio primero. Por desgracia, Ulysses Crowe estaba demasiado bien escondido. Probablemente tendremos que confiar en la suerte. Industrias del martillo. Justin Amer estaba de pie frente a Iván Banco. Tenía el ceño muy fruncido. Doctor Banque, ¿aún no ha resuelto el problema con el robot de la feria? La expresión de Iván Banco no era buena. Los problemas con el robot Fer deben ser puestos a prueba con el tiempo.
Y también me pediste que mejorara el rendimiento del robot Fer. Esto complicará aún más el proceso de resolución de problemas. Iván Banco estaba sumamente frustrado. Justin Amer también es doctor. Pero no se le dan bien los mecanismos. Cuando Justin Amer lo incorporó a Amer Industries, la promesa le otorgó una gran autonomía. Pero ahora podía percibir claramente la impaciencia de Justin Amer. Ese maldito hombre de negocios. Él me lo advirtió en aquel entonces. Fer Robotics simplemente no está lista para salir al mercado. Iván Banco maldijo para sus adentros. Pero de ninguna manera. Eso se debe a que ahora es empleado de Amer Industries. Justin Amer estaba claramente descontento. Anteriormente, un fallo en el programa del robot había frustrado directamente su plan de replicar su robot de combate. Casi todos los compradores que realizaron pedidos solicitaron reembolsos. Esto supone una gran pérdida para Amer Industries. Necesita restaurar la reputación de Amer Industries entre los compradores, y al menos entre los militares. De lo contrario, el impacto se extiende mucho más allá del ámbito de los robots de combate. Otras zonas también podrían verse afectadas. Y el culpable que causó todo esto es Iván Banque. Iván Banco permaneció en silencio. Ya no confía en Justin Amer. De hecho, no le importa absolutamente nada. Porque su padre murió. Jamás imaginó que su padre moriría tan joven. Pero ahora todo está escrito en piedra. No podía olvidar el resentimiento en los ojos de su padre. Tampoco pudo ignorar las palabras que su padre le dijo antes de morir. Tony Stark. Maldita sea la familia Stark. Justo cuando estaba perfeccionando el robot Fer. Nadie lo sabe. Al mismo tiempo, también estaba realizando otro estudio. Era un robot con exoesqueleto. Utilizará este exoesqueleto que él mismo desarrolló para matar a Tony Stark. Por fin. Recibió un mensaje. Tony Stark participará en una carrera de coches con premio. Capítulo 115. Después de escuchar la noticia. Era casi imposible reprimir la intención asesina en los ojos de Iván Banco. Por fin ha llegado la oportunidad. Una semana después, Nolan y Tony Stark están juntos. Los dos eran como enemigos. Sus ojos ardían de furia. Esto es lo normal. Detrás de Nolan, Sharon Carter parecía impotente. Hacía poco que había conocido al Capitán América. Esto la emocionó mucho. Pero es una lástima. La jefa de la oficina no tenía intención de cambiar de destino. Después de todo, acercarse a Nolan lo que no será fácil. Lockheed Technology cuenta con procedimientos de selección de personal extremadamente estrictos. Incluso para Shield, sería muy difícil enviar a alguien sin que se dieran cuenta. Incluso si unas pocas personas se infiltraron. Sin embargo, todos ellos eran empleados de bajo nivel y no tenían acceso a ninguna información clasificada. Sharon Carter quedó al descubierto. Pero Nolan Locke la llevó varias veces a la zona de pruebas de la base Colmena. Esto le permitió adquirir mucha inteligencia. Todo esto fue revelado por el propio Nolan. Para él, la base de la Colmena guarda muchos secretos. Pero hay pocas cosas que no puedan ser conocidas por los demás. Porque la Colmena solo tiene un verdadero secreto. Esa es la estructura interna del panal, la celda del panal. La mayoría de las demás cosas no son más que cortinas de humo. En cuanto a Tony Stark, estaba completamente solo. ¿Estás seguro de que no quieres participar? Tony Stark esbozó una mueca. Su rostro reflejaba desdén. Este gran premio fue su manera de desahogar sus recientes frustraciones. Realmente quería darle una lección a Nolan Locke en este gran premio. Nolan sonrió y negó con la cabeza. Si subo allí, no tendrás ninguna oportunidad. Tony Stark soltó una risa fría. Nolan no dio explicaciones. En definitiva, las carreras son un deporte para gente común. Fue mejorado gracias al suero del supersoldado. Aunque se trataba de una mejora incompleta, ya había trascendido el ámbito de la gente común. En cuanto a reacción y todo lo demás, superó a Tony Stark, que seguía siendo una persona común y corriente. Podría derrotar fácilmente a una persona común y corriente como Tony Stark. Esto no le produjo ninguna sensación de logro. Y quién sabe, quizás hoy aparezca una persona realmente interesante. Y capítulo 75 Super Látigo. El ambiente en el lugar era animado y entusiasta. Tony Stark es el centro de atención de todos. Todos los ojos. Todos se quedaron pendientes de él. Nolan, sin embargo, ni siquiera miró a Tony Stark. ¿Qué tiene de interesante un hombre? Prefería mirar a las mujeres hermosas de aquí antes que a los hombres. De hecho, aquí hay muchas mujeres hermosas. Además, la calidad es bastante buena. Sharon Carter, la secretaria personal de Nolan, parecía impaciente. Pero ella siguió a Nolan a regañadientes. Jefe, ¿vino aquí solo para ser un pervertido?
Con tu riqueza, probablemente podrías tener a innumerables mujeres compitiendo por acostarse contigo con solo decirle unas pocas palabras. Caminaron juntos un rato más. Sharon Carter no pudo evitar alzar la voz. Nolan la miró. Una leve sonrisa curvó sus labios mientras hablaba. ¿Lo es? Pero es una lástima. Incluso ahora, no he podido llevarte a mi cama. Al oír esto, Sharon Carter contuvo la respiración. Maldito Nolan Locke. Al ver que Sharon Carter ya no hablaba, Nolan sonrió. Están a punto de caer en la trampa. Los ojos de Nolan se iluminaron al ver el cuerpo semi-escondido de Sharon Carter. ¿Cómo dice el dicho? El nivel más alto de combate consiste en someter al enemigo sin luchar. ¿Agente? Realmente no podía con Natasha. Sharon Carter, eso es todo. Veamos cómo logra convertir a sus enemigos en amigos. En este momento, la voz de la Reina Roja se escuchó a través de los auriculares. Señor, hemos localizado el objetivo. Escuché la voz de la Reina Roja. Nolan miró a Sharon Carter y dijo: Carter, ve a buscarme un helado. Sharon Carter no se lo tomó en serio. Date la vuelta y vete. Nolan siguió las instrucciones de la Reina Roja. Caminaron hacia un lugar apartado. Cuando Nolan Locke entró, Iván Banco está realizando los últimos ajustes. En este momento, se percató de que una persona caminaba hacia él. El hombre era joven y siempre tenía una cálida sonrisa en el rostro. Al mismo tiempo, no había ni rastro de confusión en sus ojos. Parece un joven muy seguro de sí mismo. Al ver esto, Iván Banco ocultó rápidamente el exoesqueleto dentro de su amplia prenda exterior. Capítulo 116. Luego, baja la cabeza y trata de evitar el contacto con la gente. Justo cuando los dos estaban a punto de cruzarse. Hola Iván Banco, encantado de conocerte. Aunque me gustaría decirlo, me temo que no tienes grandes expectativas para nuestra reunión. Iván Banco levantó la vista de repente. Entonces reconoció la identidad del hombre. Nolan Locke, uno de los mayores expertos mundiales en el campo de la mecánica. Aunque no sabía por qué Nolan Locke lo conocía. Pero rápidamente puso cara de sorpresa. Señor Locke, es un placer conocerle. No esperaba que me conociera. La expresión de Iván Banco dejaba entrever que se sentía halagado. Nolan frunció el labio y dijo: Quizás deberías saber que lo que más odio son los problemas. Lo que más me disgusta es perder el tiempo. Vayamos directo al grano. ¿Quieres matar a Tony Stark? Escucha esto. El corazón de Iván Banco dio un vuelco. ¿Cómo podía saberlo Nolan Locke? No le contó esto a nadie. Pero eso ya no importa. Ahora que Nolan Locke ha descubierto todo esto, entonces, no puede permitir bajo ningún concepto que Nolan Locke se vaya de aquí. Los ojos de Iván Banco brillaron con una intención asesina. ¿Cómo lo adivinaste? No lo negó. Porque, a sus ojos, Nolan Locke se había convertido en un cadáver. Nolan parecía ajeno a todo. En realidad, sé algunas cosas sobre la generación de tus padres. Usted cree que el reactor ARC fue desarrollado por su padre y que la familia Stark robó el trabajo de su padre. Pero para Tony Stark, el reactor ARC fue desarrollado, por supuesto, por su padre, Howard Stark. ¿Pero qué pasa con las pruebas? Nolan lo miró. No tienes pruebas. Aún ahora, él desconoce todo esto. Aunque logres matarlo, ¿acaso matar a alguien que no sabe nada te produce algún placer? Escuchando las palabras de Nolan, Iván Banco se enfureció repentinamente. Si no fuera por la familia Stark, ¿cómo habría podido morir mi padre de depresión? Aunque Orduarad muera, seguiré matando a Tony Stark. Mientras hablaba, Iván Banco se desabrochó la ropa repentinamente. El reactor de arco en miniatura que se encontraba en su interior quedó al descubierto. Tengo que decirlo. Iván Banco también era un genio. Es importante comprender que incluso Tony Stark solo logró la miniaturización de los reactores cuando se enfrentó a una crisis de vida o muerte. Acaba de ser desarrollado. Pero Iván Banco logró esta tarea por sí solo. Es fácil imaginar que, aunque no fuera tan sobresaliente como Tony Stark, sin duda fue uno de los mejores científicos del mundo. Desafortunadamente, en la obra original, él es, Unidos por el odio. Esta vez, Nolan planea intentar atraer a Iván Banco a Locke Technology. Observando cómo Iván Banco va revelando poco a poco su traje de combate con forma de látigo. La expresión de Nolan permaneció tranquila. El traje de látigo cuerda tiene muchas limitaciones. Especialmente esta versión inacabada. Vete al diablo. Iván Banco rugió. Nadie puede detener su venganza. Nadie. Una enorme cantidad de energía fluyó desde el reactor de arco en miniatura hacia cada parte del traje. Su camisa se quemó al instante. Un látigo de energía apareció en su mano. Justo cuando arremetió con el látigo,
Nolan también terminó de vestirse. Se puso el traje de combate Delta Sexto, que había sido modificado docenas de veces. Además, está el físico sobrehumano de Nolan en este momento. En un instante, surgió con una velocidad aterradora. Solo por un momento. De este modo, logró evadir el ataque de Iván Banco. Al momento siguiente, de repente, se abalanzó sobre Iván Banco. Iván Banco seguía queriendo atacar. Sin embargo, Nolan le golpeó repentinamente en el pecho. La poderosa fuerza hizo que Iván Banco gimiera al instante. Mirando a Iván Banco, que parecía dolido. Nolan no los persiguió. Simplemente continúa. ¿Cómo estás? ¿Ya te has calmado? Iván Banco apretó los dientes. Sabía que Nolan Locke era muy fuerte. Pero no esperaba que fuera tan fuerte. Maldita sea. Iván Banco apretó los dientes, se dio la vuelta y echó a correr. Al observar las acciones de Iván Banco, Nolan hizo una pausa por un momento. ¿Corrió y sería algo que haría un vengador? ¿O tiene otros métodos? Nolan lo meditó y, por un instante, sintió una sensación de expectación. El exoesqueleto de Iván Banco que provoca el latigazo cervical. No es solo basura, es absolutamente inmundicia. Esto es completamente incompatible con su capacidad para perfeccionar la investigación de Anton Banke y miniaturizar el reactor ARC. Ahora parece que no es tan sencillo. Iván Banco corrió muy rápido. Es un genio. Aunque estaba decidido a vengarse, nunca consideró la posibilidad de arrastrar a Tony Stark con él. Por lo tanto, su plan de venganza se dividió en dos etapas. El primer paso, naturalmente, es matar a Tony Stark. Este gran premio fue organizado por Tony Stark. Capítulo 117. Además, por razones de seguridad, se adoptó el sistema de defensa de Stark Industries. Por lo tanto, debe mantener un perfil lo más bajo posible. Solo así podría tener la oportunidad de acercarse a Tony Stark. Por eso solo tiene este conjunto de armadura aparentemente sencilla. Pero ahora, matar a Tony Stark en silencio ya no es una opción. Dado que ese es el caso, hagámoslo de forma justa y equitativa. Primero maten a Nolan Locke, y después a Tony Stark. Acabamos de entrar en el almacén. El compartimento de carga del camión se abría automáticamente. Se revela lo que hay dentro. Era un robot con exoesqueleto completo. En el momento en que entré, Iván Banco activó inmediatamente el sistema mecánico. Los ojos del robot se iluminaron. Una confianza absoluta surgió instantáneamente en la mente de Iván Banco. Esa es su confianza. Nolan irrumpió desde el exterior. Vi este robot. Una sonrisa apareció en su rostro. Esto es correcto. Y capítulo 76 Tony, me debes otra vida. Locke Technology solo busca genios. Un verdadero genio. Nolan Locke, no me culpes, no deberías haberte metido en esto. Los ojos de Iván Banco estaban inyectados en sangre mientras rugía como un loco. La Reina Roja. Nolan gritó de repente. El siguiente segundo. Auge. Hubo una explosión. El techo del almacén salió volando al instante. Una enorme caja se estrelló violentamente contra el suelo. Está directamente incrustado en el suelo. Esta escena dejó atónito a Iván Banco. Entonces, la puerta de la caja se abrió. Bum, bum, bum. Se oyeron pasos. 6 Terminator T-1000 emergieron del interior. Antes de que Iván Banco pudiera hacer nada, a continuación se produjo otra fuerte explosión. Ha aparecido la segunda caja de suministros lanzada desde el aire. En el interior se encuentra la armadura del martillo de Thor de Nolan. La expresión de Iván Banco se volvió cada vez más sombría. No se atrevió a esperar más. Inmediatamente corrieron hacia Nolan. Pero al instante siguiente, 6 Terminators lo atraparon. Con un movimiento de su látigo de energía, partió a uno de los Terminators en dos. Pero al segundo siguiente, el Terminator fue restaurado. Continuaron atacándolo sin el menor escrúpulo. El T-1000 solo tiene un punto débil: su batería. Sin embargo, la ubicación de su batería no es fija. Vio cómo el robot que había destruido se recuperaba al instante. Iván Banco frunció el ceño. Pero no tuvo más remedio que atacar de nuevo. Y justo cuando estaba atacando, Nolan se ha puesto la armadura del martillo de Thor. Nolan en este momento. Esto hizo que Iván Banco se sintiera un poco incómodo. Sin duda, era consciente de la actitud de Nolan Locke. Esta es la forma en que mató fácilmente a su abominación. Nadie se atreve a decir que puede derrotar a Nolan Locke frente a semejante figura. Se pusieron su armadura de batalla. Sacó la espada de plasma. La pesada espada de batalla se sentía tan ligera como una pluma en las manos de Nolan. ¿Estás listo? Nolan estaba hablando con Iván Banco. Antes de que Iván Banco pudiera responder. Al momento siguiente. Auge.
Hubo una explosión. El suelo de hormigón bajo los pies de Nolan se hizo añicos al instante. Al mismo tiempo, Nolan desapareció del lugar. Impulsado por propulsores a chorro de bajo impulso. Iván Banco ni siquiera había reaccionado todavía. Había llegado hasta donde estaba Iván Banco. Entonces. La espada de plasma se alza en alto. Con un chisporroteo. La armadura en la que Iván Banco había depositado tantas esperanzas quedó destrozada con un solo tajo. Iván Banco no es Tony Stark. No tiene los recursos financieros de Tony Stark. A pesar de haber utilizado tantas aleaciones de alta resistencia como le fue posible. Pero esta aleación no es rival para la espada de plasma y el poder de Nolan. No significa mucho. Justo cuando Iván Banco se preparaba para tomar represalias. Nolan se ha separado rápidamente. Esta agilidad casi ilimitada. Iván Banco quedó totalmente conmocionado por lo que vio. Creía que su armadura de látigo no era menos impresionante que cualquier otra armadura. Pero ahora se da cuenta de lo ridículos que eran sus pensamientos. Antes de que pudiera siquiera procesar sus pensamientos, Nolan ya había vuelto a lanzarse hacia adelante. Esta vez, Nolan cortó el látigo de la armadura Whiplash de un solo golpe. El látigo se ha perdido. Eso equivale a perder el 70% de la capacidad de combate. Nolan utilizó un motor a reacción de baja impulsión para lanzar a Iván Banco por los aires. Entonces, de repente, agarró la armadura con forma de látigo. Cayó con fuerza al suelo. Capítulo 118. Auge. Estuvo acompañado de un fuerte estruendo. La armadura Whiplash quedó completamente destruida. Se ha determinado que Iván Banco ya no representa una amenaza. La visera de Nolan se abrió. Un buen calentamiento. Luego abrió la armadura hecha jirones. Rescató al desesperado Iván Banco y luego reiteró su teoría una vez más. ¿No crees que es mejor derrotar a Tony Stark en su área de especialización que matarlo? ¿Hace que la gente sienta más placer? En lugar de matar a alguien que ni siquiera sabe lo que pasó. Creo que esta es la mejor manera de vengarte de él. Después de que lo derrotes. Puedes plantarte arrogantemente frente a Tony Stark y pisotear su dignidad. Para alguien como Tony Stark, esto es peor que matarlo. Entonces Nolan esbozó una sonrisa traviesa y dijo. Créeme, porque yo lo he hecho. El tono de Nolan no estaba exento de autosuficiencia. Ese es Tony Stark. Muy pocas personas en este mundo han hecho esto. Pero lo hizo. Y más de una vez. Iván Banco permaneció en silencio. En el exterior, poco a poco se fue generando un revuelo. Los dos se pelearon bastante. A pesar de estar en un lugar remoto, fue descubierto. Especialmente las acciones de Nolan en el lanzamiento aéreo de equipos. Lockheed Martin no tiene satélites como Stark Industries. Solo se pueden utilizar aviones privados. El revuelo fue bastante significativo. Iván Banco esbozó una sonrisa irónica. La declaración de Nolan lo que parece tener mucho sentido. Pisotear la dignidad de Tony Stark podría ser mucho más significativo que matarlo. Si tuviera otra oportunidad, tal vez lo haría. Aunque Tony Stark sea un genio reconocido. Pero nunca se sintió inferior a la otra parte. Pero ya era demasiado tarde. Quizás, pero ahora no tengo oportunidad de arrepentirme. La multitud ya había entrado corriendo. Todos vieron a Nolan y el estado ruinoso del lugar. De repente lo entendí todo. Tony Stark llegó volando desde el cielo a gran velocidad. Miró a Nolan, y luego a Iván Banco. ¿Qué está pasando aquí? Tony Stark estaba desconcertado. Nolan se acercó a Tony Stark y le dijo significativamente. Tony, me debes otra vida. Tony Stark frunció el ceño al principio, pero luego se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Esta persona vino a matarlo. Falso. Tony Stark maldijo entre dientes y luego dijo con tristeza. No importa quién sea, puedo encargarme yo sola. Tal vez. Nolan asintió. Nadie prestó atención al derrotado Iván Banco. Iván Banco miró a Tony Stark con odio en los ojos. Pero ya ha fracasado. Y este es el precio del fracaso. Esto significa que pasará al menos algunos años en prisión, y posiblemente incluso décadas. El ataque de Iván Banco fracasó. No tuvo ningún impacto en el juego. Cuando Nolan regresó con Sharon Carter, ella ya se había comido el helado. Ver a Nolan me hizo querer perder los estribos. Nolan habló primero. Ni lo menciones. Ese helado es para que te lo compres tú. Tras decir eso, Nolan esbozó una hermosa sonrisa. Pero Sharon Carter apretó los dientes. Esto no la hizo feliz. Sin embargo, al ser agente, pudo deducir claramente que Nolan parecía haber hecho algo. Nolan continuó con una sonrisa. Oye, Carter, deberías sonreír. Debes saber que hoy te ves absolutamente deslumbrante. Pero tu expresión ahora mismo no es muy bonita.
Nolan le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Sharon Carter. Sharon Carter frunció el labio. Si estuvieras dispuesto a contarme lo que acabas de hacer, creo que me reiría. Eso no funcionará. Nolan esbozó una sonrisa misteriosa. Parece que acaban de hacer algo muy secreto. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que deberíamos regresar. Últimamente ha habido muchos problemas. Justo a tiempo. Acabo de recibir un pedido importante. Quizás sea hora de relajarse. Mientras hablaba, Nolan miró a Sharon Carter y le preguntó. ¿Qué te parece si damos un paseo por la playa? Solo nosotros dos. Sharon Carter soltó una risita y luego dijo. Deberías ir con tu novia, ¿no? Nolan se encogió de hombros. Ignoró por completo el sarcasmo en el tono de Sharon Carter. En este mundo, en esta época. Si quieres alcanzar las estrellas y el mar, lo más importante es tener una piel dura. Y claramente poseía esa habilidad especial. Y capítulo 77. Estoy aquí para hablar de negocios. Nolan no bromeaba cuando hablaba de vacaciones. He estado ocupado durante mucho tiempo. Llevaba tiempo queriendo salir a relajarse. Capítulo 119. Nuestra primera parada fue, naturalmente, Hawái. Para ser sincero, había vivido 2 vidas, e incluso era un rico de segunda generación después de su renacimiento. Sin embargo, el propietario original de este cuerpo siempre estaba ocupado con la investigación científica y casi nunca salía a relajarse. Y después de que viajó a través del tiempo, y entonces las cosas no dejaron de acumularse. Prácticamente no hay tiempo libre. Actualmente, la empresa ha entrado en un período de rápido desarrollo. En la industria militar se desarrolló el T-1000. Eso basta para darle un lugar en este mundo. A medida que Big Wit ingresa a los mercados de clase baja y media. Aunque el beneficio por unidad no es alto. Pero su ventaja reside en su gran volumen de ventas. Las asombrosas cifras de ventas están dando lugar, poco a poco, a un nuevo gigante financiero. Además, últimamente no ha habido ningún problema importante. Tony Stark eligió los coches de carreras. Él, sin embargo, optó por viajar. Debes saber que viajar es una gran oportunidad para fortalecer las relaciones. Tampoco se olvidó de invitar a Tony Stark. A pesar de su rivalidad, ambos mantuvieron una buena relación. Viajar solo no es ni de lejos tan agradable como viajar acompañado. Aunque Tony Stark tiene muchos defectos. Pero entonces tuvo un amigo como Tony Stark. Solo entonces te darás cuenta de cuántos beneficios aporta. Bueno, y salvo por tener que aguantar la lengua afilada de Tony Stark. Sin embargo, Nolan lleva mucho tiempo siendo inmune a esto y ha perfeccionado al máximo su capacidad para contrarrestar el sarcasmo. ¿Lengua afilada? ¿Quién le teme a quién? Nolan estaba acompañado por Jessica Jones y la secretaria del servicio secreto. Tony Stark trajo consigo a varias mujeres hermosas que Nolan nunca había visto antes. En cuanto al pequeño Chile, cuando Tony Stark se sintió perturbado por el paladio y supo que sus días estaban contados. Ya le había cedido el cargo de presidenta de la empresa. Mientras ellos se divertían. La pobre Pepper Potts está muy ocupada trabajando en la empresa. Maldito Tony Stark. En cuanto al propio Nolan. Desde que se reveló la información de que Sharon Carter era una agente. La relación entre ambos cayó en un estado extraño. Nick Fury no eliminó a Sharon Carter. En opinión de Nolan, Nick Fury optó por venderle a Sharon Carter a cambio de información. A Nolan, por supuesto, no le importaba. De todos modos, no sufrirá ninguna pérdida. Jugué durante unos días. El grupo regresó a Nueva York. Solo entonces Nolan tuvo la lucidez de hacer lo que no había terminado. Estaba muy interesado en incorporar a Iván Banco a su empresa. Pero él no experimentó la desesperación de estar encarcelado. El efecto, naturalmente, será mucho peor. Así que Nolan lo mantuvo al margen. Ahora, el tiempo finalmente está a punto de acabarse. Contando el tiempo. Nolan llegó a la comisaría. Como aún no ha sido procesado, Iván Banco aún no ha sido encarcelado. Sin embargo, cuando estaba a punto de encontrarse con Iván Banco, me rechazaron. No es que no me dejen verlo, es solo que, Iván Banco se ha escapado de la cárcel. Escucha las noticias. Nolan sintió un repentino mareo. El pájaro que casi tenía al alcance de la mano salió volando. ¡Qué broma! Alguien se adelantó y eliminó a Iván Banco. Ahora, Industrias del Martillo. Iván Banco compareció ante Justin Amer. Justin Amer lucía una sonrisa algo fingida. Doctor Banque, parece que usted tiene muchas reservas sobre Amer Industries. Iván Banco frunció el ceño. ¿Qué deseas? Sabía que Justin Amer debía tener un propósito al rescatarlo. Justin Amer se rió. Puedo ignorar lo que pasó antes, siempre y cuando puedas forjarme la armadura de Iron Man.
Siempre había pensado que las habilidades de Iván Banco eran limitadas, por lo que no pudo resolver el problema del robot Fer. Pero ahora parece que las cosas no son tan sencillas. Iván Banco tenía sus propios planes. Era un hombre de negocios. Siempre y cuando los beneficios sean suficientes. Puede obviar esas disputas menores anteriores. Al ver la expresión de Iván Banco, Justin Amer continuó. Tanto si quieres matar a Tony Stark como a cualquier otra persona, no te lo impediré. Una vez que hayas desarrollado la armadura de exoesqueleto que necesito, podrás hacer lo que quieras. Escucha esto. La mente de Iván Banco iba a 1000 por hora. Aunque el argumento de Nolan lo que es válido. Pero ahora es un fugitivo, no tiene otra opción. En ese caso, maten a Tony Stark. Los dos se miraron. Se llegó a un acuerdo. Se desconoce el paradero de Iván Banco. Nolan no puede permitirse el lujo de perder todo su tiempo con él. Después de decirle a Tony Stark que tuviera cuidado. Luego siguió con sus asuntos. Es una lástima, incluso dejando de lado la tecnología de armaduras dominada por Iván Banco. El reactor de arco en miniatura que tiene en sus manos es una excelente tecnología energética. Esto compensaría perfectamente la falta de tecnología energética de vanguardia. Por ahora no es necesario comprarlo en la tienda del sistema. Pero si puedes conseguirlo gratis. Por supuesto, a él no le importó. Señor, se ha localizado al presunto objetivo, Ulysses Crow. Mientras Nolan estaba ocupado. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.